Entonces, vamos a empezar a ver qué es la zoonosis. Entonces, bueno, la zoonosis son las enfermedades infecciosas que se transmiten de los animales vertebrados al ser humano, ¿sí? Principalmente. No pueden ser los insectos porque los insectos se son considerados vectores. Lo más común de los vectores son los mosquitos. Entonces aquí son animales vertebrados y ahorita vamos a ver cómo cuáles. Permítanme tantito. Bueno, entonces existen agentes como son virus, bacterias, parásitos, hongos, que son los que van a pasar o se van a transmitir de un animal a las personas, ¿sí? Entonces dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reconocen 174 enfermedades zoonóticas, ¿sí? O sea, de importancia, ¿no? Porque puede haber más, ¿no? Dice, de las cuales el perro es capaz de transmitir 53. Dice, entonces en México las zoonosis más frecuentes por perros son rabia, brucelosis, toxoplasmosis, leptospirosis, tularemia, dermatomicosis, amibiasis, coccidiosis, tuberculosis, leishmaniasis, tripanosomiasis, dipilidiasis, toxocariasis, yardiasis y sarna sarcóptica, principalmente, ¿no? No vamos a ver todas esas enfermedades. Vamos a ver nada más las más importantes. Dice, son de notificación obligatoria las siguientes: leishmaniasis, rabia, brucelosis, leptospirosis, toxoplasmosis, dirofiliariasis. En México son poco los registros existentes sobre estas enfermedades, a excepción de la rabia. O sea, principalmente, ¿no? Lo que más reportan, ¿sí? Entonces, una de las enfermedades que vamos a ver se llama tularemia. Y es una enfermedad infecciosa de tipo bacteriana que es muy común en ratones salvajes. La bacteria se transmite a los humanos por contacto con tejidos de animales infectados. La causante de esta enfermedad es la bacteria Francisella tularensis. Las bacterias, o sea,
La Francisella tularensis también puede ser transmitida por garrapatas. Picadura de moscas y mosquitos. Que en este caso podría ser garrapatas, moscas y mosquitos son vectores. Los seres humanos pueden contraer la enfermedad a través de inhalación de material vegetal o tierra infectada. El contacto directo a través de una herida en la piel con un animal infectado o su cadáver, con mayor frecuencia un conejo, una rata almizclera, un castor o una ardilla. Después de que se tiene el contacto, a los 3, 4, 5 días después empiezan a aparecer los síntomas que pueden ser escalofrío, irritación de ojos, fiebre, dolor de cabeza, rigidez articular, dolores musculares, manchas rojas en la piel que crece hasta formar una llaga, úlcera. Puede haber dificultad respiratoria, sudoración, pérdida de peso y puede complicarse con una osteomielitis o una pericarditis, una meningitis o una neumonía. Para hacer el diagnóstico y detectar la enfermedad, podemos hacer un hemocultivo para detectar la bacteria. En el examen de sangre, lo que se mide es la respuesta inmunitaria del cuerpo a la infección serológica para tularemia. También se puede hacer una radiografía de tórax o una prueba de RCP, que es reacción en cadena de la polimerasa. Principalmente, ¿no? El tratamiento es a base de antibióticos, principalmente streptomicina y tetraciclina. Hay otro antibiótico que es la gentamicina y se utiliza como alternativa a la streptomicina. Básicamente, sí. Entonces tenemos que la tularemia tiene una mortalidad del 5%, sobre todo en los casos no tratados. Y cuando son tratados, las personas que lleguen a morir es el 1%. O sea que es muy bajo, ¿sí? Bueno, se repite aquí, es lo mismo. Y luego entonces sería, en este tema, nada más vamos a ver 5 zoonosis. Sería la tularemia, la brucelosis, la influencia, la teniasis y cisticercosis y la salmonelosis. Y entonces la brucela es una enfermedad causada por un cocobacilo gran negativo del género Brucella, que afecta sobre todo al ser humano, así como a diferentes especies de mamíferos domésticos y silvestres. La brucelosis es una enfermedad de distribución mundial y se considera exótica en México y es la zoonosis bacteriana más importante.
Entonces, ¿dónde podemos encontrar a la brucela? En distintos animales, como los que mencionan aquí. Ahorita vamos a ver en particular cuáles son, ¿no? Pero también se puede encontrar a través de inhalar polvo o pelo contaminado, a través de abrasiones o cortaduras en la piel, por salpicaduras en la conjuntiva, a través de una transfusión de sangre o de un accidente, ¿sí? De un trasplante de tejido, por autoinoculación accidental de sangre del animal infectado o de una vacuna, ¿sí? Dice, a causa de esto, la brucelosis es considerada como una enfermedad ocupacional entre los vaqueros, veterinarios, matanceros y técnicos de laboratorio. A ver, vamos a ver si ya viene acá adelante. Bueno, me adelanto y luego me regreso. Entonces, estas son las especies de las brucelas: Brucella abortus, melitensis, suis, ovis, canis, neotomae, y de las anteriores solamente son patógenas para el humano. La melitensis, que es una especie lisa que causa enfermedad en caprinos, ovinos y bovinos, o sea, en vacas, ¿sí? La abortus, que es principalmente al ganado bovino, aunque también puede causar enfermedad en ovinos, caprinos y equinos, ¿sí? La canis, que es una especie para los perros, y la suis, que es principalmente para cerdos, ¿no? Aunque también puede encontrarse en bovinos, ¿sí? Entonces vamos a regresarnos. Entonces es una enfermedad principalmente granulomatosa. El inicio del cuadro clínico es incierto, con fiebre, con linfadenopatía, es hepatosplenomegalia moderada, y después de 4 a 6 semanas de curso puede localizarse en diferentes órganos. Y se puede manifestar como una brucelosis pulmonar, granulomas hepáticos, brucelosis osteoarticular, endocarditis, meningitis, brucelosis genitourinaria, ¿sí? En el ser humano está permitido el tratamiento con antibióticos. En los animales, sobre todo los que producen leche, no está permitido. Y no existe una vacuna para prevenir esta enfermedad, ¿sí? Y el tratamiento pues es a largo plazo, porque es una bacteria de vida intracelular. Entonces es de notificación obligatoria para los médicos cuando detectan esta enfermedad, y se debe de dar aviso a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Para el control de esta enfermedad existe una campaña nacional que se rige a través de una norma oficial mexicana que dice Campaña Nacional contra la Brucelosis de los Animales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1996.
y su aclaración el 20 de enero de 1997. Entonces aquí ya viene cuáles son las 4 especies, que es la melitensis, la abortus, la suis y la canis. Entonces es una enfermedad endémica en México y vamos a ver que en pocas regiones del país se encuentra en fase de erradicación. Y de acuerdo a los datos oficiales, solamente el sur de Sonora y el estado de Yucatán se encuentran en fase de erradicación, mientras que el norte de Sonora es conocido como zona libre de brucelosis. Entonces, esta enfermedad, para las personas aquí en las ciudades, principalmente se adquiere por tomar leche que no es pasteurizada o productos de la leche de la cual no ha sido pasteurizada, como queso, crema, yogur. O sea que es importante la pasteurización de la leche, porque si no se adquiere esta bacteria y que da muchos problemas y que es de difícil erradicación, sobre todo porque es de vida intracelular. Entonces, para la salud pública es importante desde el punto de vista como una zoonosis y que se adquiere en la población principalmente por leche y carne contaminada. Pero la principal es la leche. Esta clamidiosis es una enfermedad de loros, guacamayas y similares, ¿sí? De aves de pico recto. Eso no lo vamos a ver. Entonces vamos a ver encefalitis. Sí. ¿Esa se puede contagiar a los humanos, entonces, la clamidiosis? Uh-huh. Pero es muy... Los vecinos de aquí atrás tienen una jaula así grande como de zoológico y tienen varios, como loros como los de Blue. En rojo y en mucho. Ah, pues esas enfermedades les dan a ellos. Pero yo me imagino que los ven un veterinario, ¿no? Seguramente, son bien escandalosos. Pues sí. Bueno, aquí sí vamos a ver como enfermedad zoonótica el encefalitis equina venezolana. Entonces hay una encefalitis equina del este y una encefalitis equina del oeste, que no afectan al ser humano, ¿sí? Entonces aquí viene la etiología, pertenecen estos virus a la familia que se llama alfavirus, pertenece a la familia Togaviridae, que incluye un gran número de virus que han sido aislados de caballos que presentan enfermedades neurológicas, así como humanas. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente hacen referencia a la encefalitis equina del este, la encefalitis equina del oeste. Pero sí es muy importante que sepan que el vector que transmite la encefalitis equina, la que se ve ahorita, encefalitis equina venezolana, el vector es el mosquito del género Culex, ¿sí? Entonces este mosquito, Culex tarsalis,
cuando un caballo está enfermo, es una enfermedad del sistema nervioso de los caballos, pero cuando el mosquito se alimenta, adquiere el virus de la encefalitis equina venezolana, y se alimenta, si pica a una persona, le va a transmitir el virus. Por eso es una enfermedad zoonótica. Por eso dice, la epidemia del virus está dada por dos ciclos de transmisión. Y el enzótico se centra en roedores, los cuales son un reservorio del virus con altos niveles de viremia. Entonces, eso no es lo más común en la población, sino son los equinos, ¿sí? Principalmente, entonces no vamos a ver lo de los roedores, ¿sí? Que es la fase enzótica, es el mosquito del género Melancolium, Culex cecedi, aquí está, Culex cecedi, el cual reside en bosques y pantanos tropicales y se alimenta de pequeños mamíferos por la noche. La actividad del mosquito se incrementa durante altas temperaturas ambientales y en lluvia, ¿sí? Porque también existen otro tipo de animales que pueden tener el virus, como son los tlacuaches, que son marsupiales de América. Es el único marsupial que hay en América. El nombre correcto son las zarigüeyas, nada más que aquí en México les dicen tlacuaches, murciélagos hematófagos, y las aves, principalmente las migratorias, ¿no? Que tienen una importancia en la diseminación del virus, ¿sí? Pero es como es encefalitis equina venezolana, dice, los casos de encefalitis equina venezolana, los equinos es la especie más importante encargada de la transmisión, por lo que se debe de controlar los brotes aislando los caballos positivos mediante restricción de movimiento, vacunación de caballos y aplicación de insecticidas a los caballos y a las instalaciones por sustancias potentes como la permetrina para el control de los mosquitos. Entonces es una enfermedad que se debe de prevenir, porque es muy fácil que pase de los caballos a los humanos, principalmente. Y no hablamos del tratamiento porque es un tanto complicado, ¿sí? Entonces, esa sería la otra enfermedad de zoonosis, que la vamos a ver cuando veamos también enfermedades transmitidas por vectores. Pero estas son enfermedades zoonóticas que pasan de animales a seres humanos. Entonces, la tularemia, la brucelosis y la encefalitis equina, ¿sí? Entonces son importantes para la salud pública. Y entonces ahora vamos a ver la influenza. Entonces es una enfermedad viral de curso agudo, sobre todo de las vías respiratorias, que se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, malestar general, o sea, postración, dolor de garganta, tos y decaimiento. Entonces existen los virus de influenza, los podemos clasificar, así como dice, por una proteína que son los virus A, B y C. Los más importantes para nosotros, el ser humano, son los virus de las proteínas A. Y entonces estos tienen un subtipo para su clasificación,
que es en base a las glicoproteínas de superficie, o sea, de la superficie del virus, llamadas hemoaglutininas, que se identifican como H, y neuroaminidasa como con N, de las cuales existen 16 tipos para la primera y 9 para la segunda. Entonces, las demás, por ejemplo, la B y la C de su proteína, muchas veces pasan inadvertidas cuando se presenta una gripe, ¿sí? O sea, la más peligrosa es la proteína del tipo A. Dice, la infección causada por el virus de influenza es una infección del tracto respiratorio que puede afectar a millones de personas cada año, como sucede, ¿no? Principalmente en invierno y al inicio de la primavera. Entonces vemos que el virus de la influenza A va a afectar principalmente a humanos y a otros animales como cerdos y aves. Ya les dije los de la B, aquí que dice, causan una enfermedad leve, ¿no? Y la C, el virus de la C, rara vez se ha relacionado con enfermedad humana, ¿sí? O probablemente porque la mayoría de los casos son subclínicos y no se asocia con algunas epidemias, ¿sí? Entonces, hay otra enfermedad que se llama síndrome de Reye y que es un desorden muy raro que afecta a muchas partes del cuerpo, especialmente al cerebro y el hígado. Entonces, esta enfermedad se presenta principalmente en menores de edad, sobre todo cuando ya se están recuperando de una infección viral, como es la influenza, la gripe, el resfriado común o la varicela, pero la asocian principalmente a una respuesta anormal, sobre todo cuando se les da tratamiento con ácido acetil salicílico, que se le conoce como aspirina, o a productos relacionados. Entonces, es a lo que se le ha asociado en estas enfermedades de tipo viral. Entonces, siempre se recomienda que a los niños no se les dé ácido acetil salicílico. Siempre se les recomienda que se les dé paracetamol, ¿sí? O algunos pediatras llegan a dar neumelubrina, ¿sí? Entonces, vean, aquí está esta imagen. Este es el reservorio del virus de la influenza. Entonces, del lado derecho, dice, son aves migratorias y de corral. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que hace como 5 años, en el estado de Jalisco, hubo una epidemia de influenza aviar. Y se agotó mucho el pollo, ¿no? Y el huevo de gallina, porque se tomó la decisión, y fue la decisión más acertada, sacrificar a todos los animales, que estuvieran enfermos sobre todo, y sepultarlos, no comer la carne, ni comer el producto, ¿no? De las gallinas enfermas, ¿no? Se sacrificaron y todo se sepultó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un reservorio y puede pasar
una variedad que le tienen mucho miedo, que es la influenza H5N1, que dicen que es de origen asiático. Ahorita la vamos a ver. Entonces vean, en los cerdos, en los caballos, en otro tipo de animales, incluso en las focas y en las ballenas, también tienen virus de la influenza, ¿sí? Entonces vean, esta es la distribución. En humanos, miren, H1, H2, H3, N1, N2. No tenemos H5, como sería la que sería en aves migratorias, como sería H5N1, que es a la que más tiene, que la vemos hasta acá abajo, donde dice patos, que es a la que le tienen mucho miedo y que era la que estaban esperando que se hiciera una pandemia por esta variedad de influenza, ¿sí? Pero no, nunca se esperaban, ni nos esperábamos que fuera la COVID, ¿no? Por un coronavirus, y que hasta la fecha no saben de dónde sale. Pero lo que sí saben es que fue de un animal, todavía no lo identifican, a una persona. Y de esa persona se encargó ya ahorita ya es de nosotros, de humano a humano. Pero estos serían los reservorios, cerdos, focas, gaviotas, y vean todas las combinaciones, ¿no?, que tienen. Los cerdos tienen lo mismo que nosotros. Las focas no, ni las gaviotas, miren. Los pollos tampoco, ni los pavos, ni los patos sí, miren. Tienen H1, H2, H3. Pero tienen H4, H5. Son los que tienen más. Igual los pollos, miren, tienen H5N1. Que es a la que le tienen mucho miedo, ¿sí? Dice, el modo de transmisión, pues es muy parecido a lo que está sucediendo ahora, ¿sí? O sea, lugares cerrados, hacinados, donde se puede encontrar el virus, ¿sí? Y en condiciones de ambiente frío, baja humedad, y puede estar tanto en animales como en humanos. O sea, y sobre todo el contacto directo, ¿no? Porque nos acercamos a una persona que tiene influenza, empieza a hablar, ya vimos les pasé una transparencia de una persona, ¿no? Cuando está tosiendo, cómo salen las gotículas, que le llaman aerosoles, o que también se le conoce como flush. Y también, ya lo vimos, ¿no?, por objetos contaminados, que ya les dije que son los juguetes, ¿no?, utensilios, ¿no?, fomites, ¿no? Entonces lo toma una persona, o lo dejan en el patio, lo agarra el perro o otro animal y se contamina, y ya lo agarramos nosotros y ya, ahí no nos lavamos las manos y se nos introduce el virus, ¿sí? El hombre desempeña un papel importante como transmisor directo o indirecto del virus, ya sea por transporte mecánico a través de ropa, equipo y vehículos contaminados. Este virus está presente en todo el mundo, ¿sí? Los virus de la influenza altamente patógena como son los subtipos del H, H5, H7 se han aislado ocasionalmente en aves en vida silvestre, en Europa y otras regiones. El surgimiento de brotes de influenza altamente patógenos se han registrado en Estados Unidos, Australia, Pakistán y México. Hay evidencia de que los virus H5 de baja patogenicidad pueden mutar y convertirse en altamente patógenos. ¿Sí? Que viene acá, por ejemplo, el virus del H5N1 del linaje asiático. Está presente en aves domésticas de granja
en algunas regiones del mundo, que fue lo que les digo que pasó hace como 5 o 6 años en el estado de Jalisco, ¿no? Que es donde se encuentran las granjas de pollos, ¿sí? Principalmente. Entonces, pues ya vimos, ¿no? El reservorio pues, son aves silvestres, patos, aves playeras, y son los principales reservorios del virus, porque en esto se aíslan todos los subtipos de influenza tipo A, que ya lo vimos ahorita, lo regreso. Ahí están, véanlos. Pollos, pavos y patos, vean. Todos los subtipos se encuentran ahí. Sí, esa se llamaba H7 o algo así, ¿no? No recuerdo yo bien, nada más me acuerdo que se escaseó el huevo, ¿no? Y lo empezaron a traer de Estados Unidos, ¿no? Sí, fue como en el 2016, 2017, ¿no? Más o menos. Más o menos por ahí. Afortunadamente no pasó nada. Pero bueno, ahorita parece ser que ya vamos de salida, no todavía totalmente, ¿no? Pero vean, es importante, ¿no? Este tipo de enfermedades de la salud pública. Y entonces vean, ¿no? Las combinaciones aquí. Y afortunadamente esta enfermedad de la influenza tiene un tratamiento, ¿no? Y tiene una vacuna. Entonces, por ejemplo, se utilizan 4 medicamentos principalmente, ¿no? Amantadina, rimantadina, oseltamivir y zanamivir. El más común es el oseltamivir. El nombre comercial es el Tamiflu. Más la vacuna, ¿no? Medidas en caso de epidemia y de pandemia. Y son lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Mejorar e integrar la vigilancia virológica de la morbilidad. Ampliación de la vigilancia virológica y de morbilidad, pues es lo mismo, ¿no? Los dos. ¿Qué es lo que vimos cuando el tema de acción, ¿no? O actividades de la salud pública, ¿no? Y qué es lo que se recomienda, ¿no? El monitoreo, ¿no? De los casos, ¿no? Que vendría siendo esto. Y luego ampliar vigilancia de los cuadros clínicos respiratorios tipo influenza humana. Establecer interacciones estrechas entre las redes sobre la gripe, Organización Mundial de la Salud. Alentar la realización de estudios en las interfaces humano, animal y aves domésticas, aves silvestres, e impartir capacitación. Desarrollar y distribuir reactivos para identificar todos los subtipos de virus de la influenza. O sea, lo que se hace, ¿no? El examen de PCR, ¿no? Ampliar la utilización de vacunas, eso es lo más importante. Antigripales y de los antivirales en los periodos de pandemia. Entonces, acuérdense que en 2009 tuvimos una pandemia de influenza. Sí. Establecer un grupo de trabajo especial encargado de elaborar directrices sobre la utilización de antivirales y vigilancia de la resistencia a los antivirales. Formular estrategias para la utilización de vacunas y antivirales y garantizar la disponibilidad de suministros adecuados para responder a las pandemias. Entonces, pues, de hecho, la influenza no nos ha causado tantos problemas. Con la que estamos sufriendo es con la COVID. Incorporar la creación de una reserva de antivirales en los planes de respuesta a las pandemias.
Establecer bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud un grupo de trabajo multidisciplinario encargado de abordar la cuestión del acceso equitativo de los países a los suministros, ¿no?, de medicamentos y de vacunas. Entonces sería lo de la influenza, ¿no? Entonces ya vieron cuántos animales, ¿no? Nos pueden, tienen los serotipos, ¿no? Las H, ¿no? Y las N, ¿no? Las hemaglutininas, ¿no? Y las neurotransmidasas, ¿no? Son muchísimos, ¿no? Bueno, después sigue la leptospirosis, no la vamos a ver. Pues ya les dije de la presentación, vamos a ver tularemia, brucela, encefalitis equina, teniasis y salmonelosis. Entonces vamos a ver cuál sigue. Es que son 86 diapositivas de esta. Entonces vamos a ver. Vamos a ver teniasis, cisticercosis porcina. Entonces, esta enfermedad, sobre todo en la etapa de la cisticercosis, genera problemas a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el autor de México, Gómez Izquierdo, hasta 1901, describe el primer caso de cisticercosis humana en una persona de un asilo psiquiátrico con diagnóstico de alcoholismo, tuberculosis. Sin embargo, en la autopsia se encontraron múltiples cisticercos en su cerebro. ¿Eh? Entonces, aquí hay un ciclo muy especial, que es el tener una tenia, que también le llaman solitaria, que es un céstodo, es un gusano largo, aplanado, acintado, que puede parasitar principalmente al hombre. Entonces, a través de ahí de ese parásito, se eliminan los huevecillos, puede llegar el cerdo, que tienen hábitos que le llaman coprofagia, o sea, comer excremento. Entonces, ingieren los huevecillos y se les van los cisticercos. Después, el ser humano, las personas, compran carne de cerdo, no la cocen bien, se comen el cisticerco y obtienen la solitaria. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ver de una teniasis o de una solitaria. Es teneasolium en el cerdo y en el ganado, en las vacas, es tenia saginata. También lo escriben como taenia. ¿Sí? Entonces causa una irritación en el sitio donde se encuentra, adherida a la mucosa, o bien produce ocasionalmente una oclusión intestinal. Pero en ocasiones solamente un malestar general abdominal y sensación de hambre, indigestión crónica, diarrea persistente o alternada con constipación. ¿Por qué? Pues porque el parásito está pegado ahí al intestino. Tiene unos ganchos en la cabeza que se llama escólex y con eso se adhiere, ¿no? Entonces, aparte del daño que causa, pues está comiendo los nutrientes, ¿no?
Entonces, esa sería una tenia o solitaria, ¿no? Entonces, cuando es el cisticerco, si se encuentra fuera del sistema nervioso central, es asintomático en un músculo. No hay ningún problema, ¿no? Pero cuando se aloja en el sistema nervioso central, puede tener manifestaciones que dependerán del número de parásitos y sobre todo la inflamación que cause en la persona que tiene los parásitos, ¿no? Pero lo principal que pueden manifestar son dolores de cabeza, vómitos, alteraciones visuales y auditivas e incluso alucinaciones. Lo más común es que presenten crisis de epilepsia. O que la inflamación altere la circulación del líquido cefalorraquídeo de médula espinal al cerebro, y entonces al no poderse seguir el tránsito del líquido cefalorraquídeo, entonces se produce una hipertensión intracraneal y se ponen en coma. Entonces hay que ponerles unas válvulas ahí especiales de cirugía para que ya no tengan hipertensión intracraneal. Y bueno, pueden presentar otro tipo de síntomas de tipo mental, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? De teniasis. Entonces aquí dice que es mediante la técnica de Cato, Cray y Faust, 1975, por sedimentación o flotación para separar los parásitos de la materia fecal por medio de sus densidades específicas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que hay una tenia. Este estudio se le llama estudio coproparasitoscópico. Yo creo que sí ya lo han oído, ¿no? El estudio coproparasitoscópico. Este estudio nada más nos dice que hay una tenia. Le ponen SPP, o sea, sin clasificación. No nos dice si es solium o saginata, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque morfológicamente los huevos son iguales, ¿no? Y así como dice aquí, indistinguibles, ¿sí? Ahí está, aquí está una microscopía electrónica de un huevo de Taenia solium, una microscopía electrónica, y la otra es un microscopio óptico. Aquí está. Otra forma de hacer el diagnóstico es encontrando los segmentos que se llaman proglótidos grávidos. Entonces se pueden encontrar los proglótidos en materia fecal por el mismo método o por encuentro casual en las heces del paciente. El paciente llega y dice: es que fue al baño y evacué una cinta, ¿no? Como un tallarín. Profe, ¿qué dijo que eran proglótidos? Proglótidos grávidos. Hagan de cuenta, es que no tengo una imagen de una solitaria. A ver, déjenme buscarla. A ver si la podemos ver.
Voy a ver si lo puedo subir. Copiar enlace. Espérenme. Voy a dejar de presentar. Entonces, a ver. Ahí está en Teams. Dice resultados de imagen de Google. Entonces, ábranlo. ¿Ya lo abrieron en Teams? Sí, profe. Ay, sí, guácala. Se ve muy feo. Pues esa es una solitaria. Qué feo. Entonces cada división, cada segmento que tiene es un proglótido y entonces ahí se encuentran los huevos. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Es como cada gordito que se ve? No, haga de cuenta que es una cinta ahí como lo ve. Ajá. Entonces está dividida. Ah, sí, parece que tiene como una cintilla chiquitita, más delgadita, ¿verdad? ¿Es Sí, eso? sí, y cada una está dividida, entonces vamos a decir, cada saquito están pegados y cada saquito tiene los huevecillos. El que se coma los huevecillos va a tener un cisticerco. Ay, pues. Y lo de menos es la solitaria, ¿no? Lo peor es lo que hace en el cerebro. No, pues imagínense qué desagradable no tener un animal de esos ahí. No, bueno, pero peor es la cisticercosis. Ese está peor. Yo hace muchos años, vi a una paciente, joven hasta eso, y me dijo que tenía algunos síntomas, ya me platicó sus síntomas, y no recuerdo qué medicamento, creo que le di licopodio, un medicamento así. Pero hace muchos años, no creo que tiene poco, ¿no? Y cuando la volví a ver me dice que había arrojado una cinta. O sea que arrojó un pedazo de la solitaria o la arrojó completa, no me supo explicar. Entonces, entonces es pues así es, ¿no? Este tipo de enfermedades, ¿no? Y lo más importante pues, es que sepan que es una enfermedad zoonótica. A ver, la voy a volver a presentar. La voy a arreglar y le voy a poner imágenes, ¿no? Así como las de la viruela, para que sepan. ¿Sí? Entonces, Muchas gracias. entonces ahí vean, ¿no? Que son los proglótidos, ¿no? Como yo les decía. Y si están en movimiento, ¿no? Bueno, no tienen movimiento, ¿no?
O muchas veces les digo que el paciente va al baño, ¿no? Y ahí está muy exagerado el pedazo, ¿no? Pero pueden arrojar un pedazo pequeño, ¿no? Y dicen, pues, ¿qué es, no? Pues, pero si es así, como un tallarín acintado y que tiene divisiones, pues es una tenia, ¿no? O muchas veces en la ropa interior se sale el proglótido, ¿no? O en la cama, ¿no? Aparece, ¿no? Pues ahí está, miren, es pues, una imagen de un proglótido. De una tenia solium, que es por comer carne de cerdo cruda o mal cocida, y la saginata por comer carne de res mal cocida. Entonces también hay un diagnóstico inmunológico. Pero pues es caro, ¿no? Y además, pues con el coproparasitoscópico se da uno cuenta, ¿no? Pero aquí esta técnica sí presenta 100% de sensibilidad y 94% de especificidad, ya que permite detectar a los portadores así reporta, ¿no? En el copro, como ven aquí dice, Taenia spp, ¿verdad? Que no saben qué tipo, si es saginata o sol. Pues, pero si lo mandan a hacer así, con un diagnóstico inmunológico, o sea, como dice, técnica de detección de coproantígenos para su captura de anticuerpos policlonales de conejos inmunizados con extractos crudos de proglótidos del verme adulto. ¿Sí? O la otra es PCR, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Pues son caros, ¿no? Ya es como el para diagnosticar SARS-CoV-2, es caro. Entonces, pues un coproparasitoscópico y salen, ¿no? A final de cuentas, el tratamiento viene siendo el mismo, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay una tabla. Bueno, vean primero esta imagen. A, dice, en la primera, resonancia magnética del cerebro. Entonces, un corte, miren, que se hizo por la resonancia. Y si alcanzan a ver los huecos que tiene ahí, no los no los centrales, sino vean estos redonditos que tiene. Se ven más al frente, en la parte frontal, y en la parte media del lado izquierdo se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, esos son los signos en una resonancia magnética, y ahí se ve que ahí está el cisticerco. O aquí en la B, ¿no? Dice, proyección axial, vean qué grandes está. Ahora en una tomografía, vean cómo se ven los puntitos. Entonces, cuando ya se tiene experiencia con por ejemplo, que se trabaje con un neurólogo que ya tiene experiencia, dice, esto es una cisticercosis. Y con que lo vea uno una vez, con eso. Entonces, aquí hay uno que se llama del bruto con doble T. En 2005 presenta unos criterios absolutos, criterios mayores, criterios menores y criterios epidemiológicos. Entonces, en criterios absolutos dice demostración histológica del parásito en material de biopsia de lesión cerebral o espinal. Pues es muy difícil, ¿no? A un paciente que tiene cisticercosis hacerle una biopsia, ¿no? Pero dice tomografía computarizada o resonancia magnética con lesiones quísticas, que fue lo que vimos en la anterior. Imágenes de Scolex en el interior, me voy a regresar. Entonces, en estas imágenes quísticas
se llega a ver el huevecillo ahí, ahí en su interior. Entonces, con eso es más que suficiente para hacer el diagnóstico. Más los síntomas, ¿no? Si tiene epilepsia, ¿no? También muchas veces se puede ver el parásito cuando se ve fondo de ojo. ¿Por qué? Pues porque ahí se fijó. Que no es el lugar donde, pero se puede fijar, ir a enquistar en cualquier parte. Y luego ya los criterios mayores, neuroimagen con lesiones altamente sugestivas de neurocisticercosis, prueba de Western blot, positivo para detección de anticuerpos específicos en suero, resolución de lesiones quísticas con albendazol o praziquantel, resolución espontánea de pequeñas lesiones anulares únicas, captadoras de contraste. Y luego aquí están los criterios menores, ¿no? Que no nos dan el diagnóstico, los criterios epidemiológicos, ¿sí? El diagnóstico de la cisticercosis porcina en un animal. Ahí está, vean. ¿Ya vieron la lengua? ¿Cómo tiene de cisticercos? ¿Ya vieron los quistes? Sí, sí, sí se ve. Entonces, si nosotros nos comemos un puerco, porque se come la lengua, se hacen tacos, sabe muy sabrosa la lengua de cerdo, en tacos. Pero si está mal cocida, seguro que adquirimos una solitaria, ¿no? Y si no nos damos cuenta, pues vamos a andar regando los huevecillos y el resto de la familia puede tener cisticercos, ¿no? Porque es la forma de adquirir el cisticerco, o sea, comerse los huevecillos que va dejando la persona que tiene una solitaria. ¿Sí? Modo de transmisión. La teniasis, tanto el hospedero definitivo como el intermediario, son los mamíferos. El adulto se localiza en el intestino delgado, suele vivir en el duodeno y yeyuno, donde se crece y se multiplica, pues ya vieron el tamaño, ¿no? En el momento que los proglótidos son grávidos, llenos de huevos, se desprenden y salen con las heces. Estos proglótidos no tienen movimiento propio, por lo que su salida es dependiente de la defecación. ¿Sí? El hospedero intermediario principalmente es el cerdo, por los hábitos coprofágicos que tienen. Entonces un cerdo no se debe de criar al aire libre, ¿no? Se debe de estar en una granja y debe estar que le llaman su jaula, ¿no? Que le llaman chiquero, ¿no? Entonces, y el piso no debe de ser de tierra, debe de ser de cemento. Igual que el comedero, cemento bien pulidito, ¿no? Bien pulidito, ¿no? Para que se pueda lavar. Pues aquí dice cerdos que tienen hábitos coprofágicos y se infestan al comer material fecal contaminado con los segmentos o los huevos. En el estómago del hospedador intermediario, el embrióforo, se rompe y sale la oncoesfera que en intestinos se dirige a la mucosa intestinal y con la ayuda de sus ganchos y secretando sustancias que le protegen de la bilis, rompe y atraviesa la pared intestinal y alcanza el torrente circulatorio. Migra durante 24-48 horas. Se dirige a cerebro, músculo, ojo y ahí desarrolla el cisticerco de 7 a 9 semanas. Dice la oncoesfera, o sea, porque es redondita, da lugar a un cisticerco celulosae o cisticerco de la Taenia solium.
que puede encontrarse en cerebro, músculo, ojo. El cisticerco no es más que una bolsa de más o menos de 1 a 2 centímetros que contiene un líquido y un escólix envaginado. Ya presenta ganchos. Es lo que se ve en una resonancia magnética. Entonces, ese es el problema porque esto no tiene tratamiento, ¿no? Dice, en el cerdo podemos encontrar cercos en casi cualquier sitio, sobre todo en aquellos tejidos más irrigados. Recibirán más cisticercos, lengua, músculos, musculatura cardíaca, diafragma, hígado, pulmón, cerebro. El ciclo se completa cuando el ser humano, único huésped definitivo, ingiere carne de cerdo con cisticercos viables. Ahorita vamos a ver la figura. Estos cisticercos son infectantes de 3 a 6 años, luego se calcifican y mueren. Pero el problema es cuando ya calcificados es cuando empiezan a dar síntomas de convulsiones, sobre todo cuando están en el sistema nervioso central. Entonces ahí está. Mientras estén vivos no dan problemas, pero vean, en la figura está. Aquí vemos una persona que tiene una tenia con el número 1. El número 2 es que defeca y ahí van los huevecillos. También los encontramos del lado derecho, los huevecillos. Entonces el cerdo lo vemos acá abajo que anda suelto, que ahí está, ¿no? Con tierra y hay agua, ¿no? Entonces ve materia fecal y se la come. Entonces él adquiere los cisticercos, pero también el ser humano, por comida contaminada con estos huevecillos o por agua contaminada, va a adquirir cisticercos. ¿Sí? Y entonces va a tener cisticercos, que es mucho más peligroso que una teniasis. ¿Sí? Entonces este es el ciclo. Entonces no se deben de confundir que si yo me como un huevecillo me va a dar una solitaria. No, me tengo que comer un cisticerco en carne mal cocida, y entonces me adquiero el parásito, que es la solitaria, que ya lo vimos, ¿no? Ese que estaba así bien largo, ¿no? Y el que se come los huevecillos, entonces sí le da cisticercosis. Puede ser el cerdo, puede ser el ser humano, puede ser otro animal, un perro también. O también a un perro le puede dar una solitaria, ¿eh? Y luego dice, tratamiento para la teniasis. Entonces se utiliza un medicamento que se llama niclosamida. Aquí viene la fórmula. El praziquantel y el albendazol. Dice, la dosis recomendada para adultos de niclosamida es de 4 tabletas, 2 gramos, en una sola toma en ayunas. Para menores de 14 años se utiliza la dosis de 1 gramo. Puede emplearse un laxante salino a las 2 horas de haber ingerido el medicamento, o sea, para que se salga la tenia. ¿Sí? Dice, con respecto al praziquantel, este fármaco se absorbe rápidamente por el intestino. Alcanza sus niveles mayores a las 2 horas de administrado, se metaboliza en el hígado y se elimina totalmente a las 24 horas. ¿Sí? Entonces, la niclosamida o el praziquantel sirve para sacar si es tenia solo o no es tenia saginata. El diagnóstico de coproparasitoscópico, pues ahí nomás nos dice que es una tenia SSP, ¿no? O sea, no está clasificada, pero cualquiera de esos 3 medicamentos les hace efecto. Entonces la dosis de praziquantel es de 10 miligramos por kilogramo en una sola toma. No se requiere laxante ni dieta especial.
Entonces, hay otro que es también igual de efectivo que se llama albendazol. Y este tiene la ventaja porque es sobre todo en menores de 5 años de edad. Lo toleran bien, produce efectos secundarios y la ventaja de este medicamento es que no solo actúa sobre la tenia, sino también sobre la mayor parte de otros helmintos y nematodos frecuentes. La desventaja es que se debe de administrar durante 3 días consecutivos. Entonces ya es yo ya les platiqué un caso, ¿no? Con homeopatía. Y otro de un niño pues, que se enfermaba siempre de la garganta, nomás le daba frío y se enfermaba. Entonces, yo le vi características de darle calcárea carbónica y le di calcárea carbónica y a la siguiente consulta me dice la mamá que el niño había arrojado las lombrices con calcárea carbónica. Y yo no se lo di para eso. Igual que a la señorita esta joven, le di licopodio, creo que le di licopodio, no me acuerdo bien. Y que a la siguiente consulta que me dice que había arrojado una cinta. Pero hay más, no es el único medicamento homeopático que se puede utilizar. Hay uno específico que se llama Filix Max, que es el helecho macho. Y ese es bien efectivo para sacar eso. Igual que el Gelsemium también. Bueno, ahí cuando lleven sus clases de farmacodinamia ahí se van a dar cuenta. Bueno, y por último vamos a ver la salmonelosis. Entonces, miren, fíjense bien para que no se confundan. La salmonela tifi, aquí viene, dice, hay 2 formas de presentación. Una exclusiva de los humanos producida por Salmonella tifi. Esa no es una zoonosis. Es una enfermedad de humanos, Salmonella tifi. Y ese es el subgénero, pero el género principal es Salmonella. Subgénero tifi. Se escribe tipi. Ese es de humanos nada más. Y la zoonosis son las salmonelosis que no son fiebre tifoidea y que es la salmonella enteriditis y la salmonella typhimurium, ¿sí? Que se transmiten de animales a personas y se llama zoonosis. Entonces, no lo vayan a confundir, por favor. El cuadro clínico, pues es dolor abdominal, diarrea moderada o severa, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómito. Es muy parecida a la Salmonella tifi, el cuadro clínico. El diagnóstico. Entonces puede ser presuntivo, clínico, y puede hacer por la demostración de microorganismos por métodos bacteriológicos. Entonces, ¿cuál es el más conocido de los y el más común? Es las reacciones febriles. Entonces, ahí lo que nos reporta las reacciones febriles es la cuantificación de el antígeno H y el antígeno. Si están altos, quiere decir que tiene salmonela. ¿Sí? Se llama reacciones febriles. O hay pruebas específicas de microaglutinación, como se llama prueba de ELISA, que no es lo más común.
Entonces son los... Y el otro método bacteriológico viene siendo el coprocultivo. O sea, de las heces del enfermo se hace un cultivo en un medio para cultivo. Y entonces ahí empiezan a crecer las salmonelas. Entonces serían básicamente los tres. El más común, ya les dije cuáles: reacciones febriles y el coprocultivo. Entonces los agentes, pues ya quedamos: Salmonella enteriditis, Salmonella typhimurium. Son las más comunes en México y son muy resistentes al medio ambiente, igual que la Salmonella typhi. Dice, lo más común son animales domésticos, es donde se encuentra el reservorio, y silvestres, en donde las salmonelas pueden vivir en forma normal en el intestino. Entre los más frecuentes se encuentran los cerdos, las vacas, los pájaros, los pollos, gallinas, guajolotes, ratones, iguanas, perros, gatos, tortugas, lagartos, serpientes, cucarachas. ¿Se acuerdan que en un principio ya habíamos visto? Y gusanos de la harina, entre otros. Dice, muchos de estos animales se mantienen como mascotas, ¿no? Pueden ser pájaros, hay gente que, pues no sé si la gente tenga pollos, pero hay gente que tiene como gallos, sobre todo gallos de pelea, ¿no? Ratones también, pueden tener iguanas, perros y gatos, pues es normal. Hay personas que les gusta tener tortugas. Lagartos yo no he visto, pero serpientes sí. Cucarachas, pues no, ¿quién las quiere las cucarachas? Dice, muchos de estos animales se mantienen como mascotas en los hogares de las personas y pueden estar aparentemente sanos. Por eso es importante llevar a la mascota con el veterinario para que la revise por lo menos una vez al año. Ahora fíjense, miren, puede actuar como reservorio secundario, en reservorios secundarios. Agua de pozo, suelo contaminado, resto de materiales usados como cama de diferentes especies animales y animales muertos. Los microorganismos pueden sobrevivir ahí durante periodos muy largos de 7 a 18 meses. Aunque no se multiplican normalmente como en los sistemas digestivos de sus hospederos potenciales, pero ahí se encuentran, ahí están latentes esperando que alguien se los coma. Modo de transmisión: la salmonelosis en humanos es causada, y esto ya lo vimos cuando vimos manipuladores, por el consumo de alimentos contaminados, principalmente carnes de aves, cerdo o bovino, huevos crudos, leche bronca sin hervir, aunque también se transmite por consumo de vegetales faltos de higiene. Eso ya lo habíamos visto. Otro medio de contagio en humanos ocurre por el contacto directo con animales domésticos que probablemente hayan contraído la infección por el consumo de alimentos contaminados. Las personas pueden contagiarse si no se lavan las manos después de tener contacto con excrementos de los animales, ¿no? De sus mascotas. Ahora, el huevo sucio con excremento, que ya lo habíamos platicado también. Pues, si está sucio, pues hay que lavarlo, ¿no? Si está fisurado, pues está roto, pues no se come, ¿no? ¿Sí? Dice, es el que tiene las probabilidades más altas de estar contaminado. Estos, cuando están sucios, con excremento, o que están rotos, fisurados. También puede haber huevo intacto y limpio en el exterior, contaminado desde su postura por la gallina infectada y aparentemente sana. ¿Sí? O sea, una gallina enferma pues puede poner un huevo con salmonela y el huevo puede estar bonito. Dice, las personas, sobre todo los niños, pueden enfermar si consumen los huevos crudos
Entonces dice, deme un ¿cómo se llama? Un jugo de naranja y con un huevo, ¿no? Crudo, ¿no? Asimismo, muchas personas acostumbran tomar licuados con huevos. En algunas ocasiones pueden enfermar si consumen un huevo infectado, porque pues, es bien difícil saber cuál es el que está infectado, ¿no? En general, la frecuencia de huevo de gallina contaminado proviene de una granja es de menos de 1%, o sea que es muy bajo. Pero en la práctica la contaminación puede producirse por mal manejo y almacenamiento de los alimentos. Entonces, acuérdense de cuando vimos lo de la manipulación, cómo se deben de manejar los alimentos. Dice, en general la frecuencia de huevo de gallina, se repite, está repetido. Dice, medidas de control. Igual huevos para consumo deben estar frescos y refrigerados. Eliminar los huevos partidos o sucios. Evitar comer alimentos preparados con huevos crudos, mayonesa casera, licuados con huevos. Se acostumbra a comer en puestos de la calle, asegúrese de la higiene del local al que concurra. Consuma alimentos que estén bien cocidos. Igual todo lo que vimos, lave y desinfecte la fruta y verdura que van a ser consumidas crudas. No utilice los mismos utensilios, ya lo que platicamos, si con este corto la carne del pollo, pues, y el queso ya no lo corto, ¿no? O lo lavo, ¿no? Y lo seco y entonces sí ya corto, ¿no? Sí. Lávese las manos con regularidad, porque les digo, se toma el pollo, vamos a pensar, unos bisteces de pollo, les pongo su salecita o sal con ajo, lo tomo y lo pongo en la plancha o en el sartén donde lo vaya a cocer. Pues, ¿qué debo de hacer? Pues ya tomé la carne cruda del pollo, pues lavarme las manos. ¿Sí? Entonces, por eso dice hay que lavarse las manos, ¿no? Sobre todo antes de cada comida y cuando se están preparando los alimentos, ¿sí? Siempre refrigere la carne, ¿no? Y ya hablamos cómo se debe de sacar del refrigerador. Cocine completamente el pollo, res y huevos antes de comerlos. Mantenga limpia la cocina y protéjala contra contaminación, roedores e insectos, ¿no? Principalmente ya hemos hablado de las cucarachas, ¿no? Lave sus manos con jabón después de tocar reptiles, aves, excrementos de animales. Prepare con cuidado la comida para los infantes, los ancianos y las personas inmunodeficientes. Yo creo que para todos, no nomás para esos, ¿no? Se deben de preparar bien, ¿no? Mantenga un control y tratamiento de las fuentes de agua y de los sistemas de almacenamiento que garanticen su potabilidad. Control de pacientes. Cuidados intensivos en domicilios de acuerdo a indicaciones médicas. Evitar contagios hacia otras personas por manipulación deficiente de alimentos. Tratamiento específico del paciente y vigilancia de las fuentes de contaminación, que ya vimos cuáles son, ¿no? Y bueno, el tratamiento, ¿no? Ya está en desuso estar utilizando cloranfenicol, ampicilina, amoxicilina y sulfametoxazol con trimetoprim, que es Bactrin F. ¿No? Entonces, lo que se utiliza generalmente es iniciar con ciprofloxacino, se llama Ciproflox, el nombre comercial, 500 miligramos para adultos, 500 miligramos cada 12 horas en un periodo de 7 a 10 días. Sí, y si no, aquí, y si no, se puede utilizar la ceftriaxona, que son de 500 a 1 gramo intramuscular, y puede ser de 5 a 7 días, inyecciones cada 24 horas, ¿sí? Y con eso se resuelve el problema, ¿no? Yo estuve en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán,
trabajando con veterinarios. Entonces estábamos probando medicamentos como Digitalis purpurea y otros, otro tipo de medicamentos, sobre todo para una enfermedad que le da a las aves que se llama citis aviar. Entonces, los pájaros de la calle son portadores. Entonces, se nos enfermaron de salmonela. Entonces les dimos un medicamento homeopático que se llama Baptisia tintoria y salieron negativos ya después a la salmonela. No tengo experiencia en tratar esta enfermedad con homeopatía, ¿eh? Es más, siempre que he visto a un paciente prefiero darle antibióticos que darle homeopatía, ¿eh? Porque en un familiar tuve una mala experiencia y no lo pude curar con medicamentos homeopáticos. Entonces, ya mejor no me arriesgo. ¿Y se murió? No, le terminamos dando antibiótico. Pero entonces, o sea, siempre estaría como la idea de, pues primero probar con homeopatía y después la alopatía, ¿o no? Si no surte de efecto, pues utilizan una cefalosporina, ¿no? Entonces, ese no es perro, es gato. Cállate, se oye. ¿Sí? Entonces, la idea es empezar con ciprofloxacina o el otro que se llama ofloxacina, que son muy parecidos. 500 miligramos cada 12 horas. Y ceftriaxona, ¿no? Ya para los niños hay otro tipo de cefalosporinas, ¿no? Que se les dan. Profe, ¿Mm? una pregunta. Sí, dígame. Sí, mire, ya tiene muchísimos años, fácil como unos 10, 12 años. Una vez fuimos a comer a un restaurante. Entonces mi hermana pidió unas papas a la francesa, me acuerdo que pidió eso. Entonces pasaron los días y se enfermó, o sea, tuvo diarrea, vómito, o sea, tuvo varias cosas y fiebre incluso. Entonces mi mamá la llevó al doctor y le hicieron, bueno, por lo que me platicó, fueron, le tomaron una prueba de sangre. Ajá. Entonces, ya cuando le dieron los resultados a la doctora, porque ella pensó que era salmonela, perdón. Entonces, los pidió urgentes y luego se los dieron. Entonces, ya después le dijo la doctora a mi mamá que no tenía salmonela, pero que había estado en contacto con una persona con salmonela. Y mi mamá, pues así por la preocupación y todo, no le preguntó por qué, o sea, cómo se dio cuenta que no tenía salmonela, pero que había tenido contacto con una persona con salmonela. Y mi pregunta es, o sea, ¿cómo se dan cuenta de eso? No, pues a mí también me queda la duda, Sí. porque necesitaría haber visto los análisis. Ujú, A lo mejor salió negativa, ¿no? A salmonela, sí. pero porque es un examen específico, ¿no? Reacciones febriles es para detectar salmonela. Si sale negativo, puede ser otro tipo de bacteria, ¿no? Sí, porque le dijo que no tenía salmonela, pero que había estado en contacto con una persona que tenía salmonela. Entonces mi mamá le platicó esa vez que fuimos a un restaurante y Ajá. le dijo, le iba, pues a lo mejor y fue ahí que No, la persona que hizo su alimento estaba enferma. lo más probable es que el alimento Ah, le haya causado una intoxicación alimentaria, como ujú, ya vimos en manipulación, ¿sí? sí, 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 porque ya después ya no volvimos a ir ahí. el, 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 el diagnóstico es bien claro, ¿no? Salmonela sale positivo. Si sale negativo, pues no es salmonela, puede ser cualquier otro tipo de bacteria, ¿no? Sí, claro. Entonces ya clínicamente uno tiene que dar eh,
el tratamiento, ¿no? De acuerdo a lo que tiene. Sí, entonces, bueno, muchas gracias, profe. Sí, sí, no hay de qué. Bueno, entonces, y esta es la última, medidas en caso de epidemia, ¿no? Identificar los contactos cercanos y determinar los grupos de población afectados y expuestos a mayor riesgo. Tratamiento específico de los afectados. Control de fauna nociva. Esto es muy importante, ¿no? La fauna nociva y los animales domésticos. Evitar contaminación del agua potable y los alimentos. Que ya lo vimos, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es no equivocarse en no confundir fiebre tifoidea, que es nada más en humanos, y salmonela. ¿Sí? Cuadros diarreicos hay muchos, ¿no? Hay muchos. Puede incluso hasta por Escherichia coli, ¿no? Que es muy común, sobre todo cuando hay fecalismo al aire libre. De personas y de humanos andan las bacterias volando y se concentran en los alimentos, ¿no? Y ellos pueden producir un cuadro diarreico. Y entonces, pues, se atienden clínicamente, ¿no? Desde el punto de vista clínico se da el tratamiento. Entonces, pues, con esto sería el final. Entonces, las de la presentación ya las subí. Nada más estudian tularemia, brucelosis, influenza, teniasis cisticercosis, encefalitis equina y salmonelosis. Profe, sí. ¿vamos a volver a tener examen? Sí, ya lo tenemos, las fechas ya las tenemos, ahorita les digo. Pero hicimos la semana pasada. Ah, sí, pero le estoy diciendo para los temas, no, el tercer parcial es el 18 de junio. Estamos hablando del tercer parcial. Ya me Sí. anda asustando, dije, profe quiere multiplicar los exámenes. Sí, al rato subo las calificaciones y las checan en la tarde, por favor. Claro que sí, profe. Gracias. ¿Sí? Y ya que las chequen, mañana si yo me equivoqué a la hora de subir alguna calificación, pues ya lo vemos, sí, porque incluso ya me dio el examen, ya califiqué las preguntas que no estaban calificadas y ya me dio los resultados exactos. Que era el problema, ¿no? Que habíamos tenido. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, así le vamos a hacer entonces en un rato, nomás que termine de comer y eso, ya subo las calificaciones. Y ya ustedes ya las ven en la tardecita, como tarde-noche, pues las ven. Profe, ¿esta presentación la va a subir? Ya la subí, ¿no? Ah, no sé, no había visto. Yo digo que ya la subí, espérenme. Gracias, profe. Ya, ya está, ya está arriba. Ya la subí, dice zoonosis. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, mañana nos vemos. Chequen sus calificaciones. Y ya en la tarde-noche. Y ya si hay alguna duda o que me haya equivocado, mañana lo checamos. Súper. Sí, ¿Sí? muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Rico. Bueno, que pasen buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Igualmente, hasta mañana. Adiós, profe, gracias. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profe, gracias. Buen día. Adiós. Me salgo. Bye. Gracias, bye.